Entonces es un placer para mí que Jordi haya podido estar aquí. El doctor Jordi Morató es doctor en microbiología y con más de 20 años, yo creo que estoy hasta atrasado, Jordi, es mucho más de 20 años de experiencia en investigación y educación y gestión de proyectos de desarrollo humano sostenible relacionado con recursos, entre los recursos agua, suelo, biodiversidad y economía circular, que es el seminario que se va a dar hoy día. Desarrollo comunitario participativo a nivel local y regional. Y yo veo que la primera lámina ya tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Cómo incluir a la sociedad en la toma de decisiones. Miembro fundador de RECNER, que es justamente la red que ustedes están viendo proyectada en la pantalla. Ha participado en más de 80 proyectos en investigación, formación y transferencia de conocimiento financiado internacionalmente del 1996 en adelante, aplicando su experiencia en el campo de la calidad de las aguas, tecnología para la purificación del agua y tratamiento de aguas residuales, gestión sostenible del agua, incluida la gestión del agua, la adaptación al cambio climático, resiliencia y el diseño y desarrollo de proyectos de transformación urbana y socioecológica. Ha realizado mucho más, creo que este número que yo encontré en la web, de 60 publicaciones científicas. En realidad sí, eran 300, pero de todo tipo, 60, ¿no? Claro. Bueno. No había actualizado esto. Sí. Claro. Pero bueno, sí, digamos muchas publicaciones, su aporte claramente es muy reconocido a nivel internacional. Y el doctor Jordi Morató es coordinador de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, esto en Cataluña, España. Bueno, ya ustedes están viendo el título, la presentación que hoy día él va a realizar dice relación con desde la economía lineal a la economía circular o espiral, como una oportunidad para los recursos naturales y el agua. Jordi, otra vez muchas gracias por estar aquí y te dejo con la presentación. No, muchísimas gracias por invitarme, Gladys, es un placer y bueno, voy a ir un poco rápido, luego si hay obviamente preguntas de cualquier diapositiva, pues obviamente lo hablamos después, ¿no? Pero como que tengo 400 diapositivas, bueno, no, unas cuantas menos, no asustemos. Pero empezamos por un poco, nosotros cambiamos nuestro lema de la cátedra del año pasado, bueno, y hace 2 años, es verdad, y pasamos a decir acción para la transformación, porque realmente ya no hay tiempo realmente para seguir hablando de análisis y de determinados aspectos, sino que tenemos que transformar ya, porque, como veremos, estamos en emergencias varias, ¿no? Nosotros estamos en la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC, tenemos más de 20 años trabajando alrededor de la sostenibilidad y formamos parte también de la familia UNESCO del agua. Hay más de 50 cátedras UNESCO y centros UNESCO que están asociados alrededor de un programa internacional de Naciones Unidas, que es el más antiguo que existe de Naciones Unidas, que es el Programa Hidrológico desde el año pasado intergubernamental. Por tanto, digamos que todos los objetivos que Naciones Unidas se marca a nivel de agua los marca el Programa Hidrológico Intergubernamental, que este año termina su 8ª fase y que en estos momentos se está redactando entre todos los países y nosotros estamos de observadores y colaboradores la 9ª fase, ¿no? Por tanto, es un programa que se establece en 1975 y para que nos entendamos, es decir, es como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Agua, los marca este programa, ¿no? Obviamente tenemos que empezar hablando de que estamos en un mundo en emergencia climática. No podemos decir ya más lo del cambio climático. Estamos en emergencia. No sé si conocéis este artículo. Yo tuve la suerte de conocer a Martin Scheffer en el penúltimo viaje que hice en noviembre del año pasado, bueno, del 2019, claro. En noviembre en Montevideo, en una reunión de UNESCO América Latina, y él nos mostró este plano, este mapa que entonces no lo habían publicado todavía, y nos dejó todos realmente helados por las previsiones de aumento de temperatura.
Es un artículo muy importante que os recomiendo a los que no lo hayáis visto que lo busquéis. El futuro del nicho climático humano. Y que habla que la temperatura promedio anual, que hoy en día en el planeta está entre 11 y 15 grados, va a pasar a más de 29 grados. Esta temperatura solo está hoy en día en estos puntitos negros que veis del Sáhara, ¿no? Por tanto, como podéis ver, todo el sur del planeta pasa a tener un escenario para los próximos años bastante dramático, ¿no? Y bueno, aquí podéis buscar datos para todas las partes del planeta, de aumentos de temperatura para Cataluña, y obviamente se encuentran aumentos ya de más de... Esto pasa, ¿no? Llamadas mientras estás haciendo una conferencia. Y por tanto, realmente tenemos unos escenarios bastante malos. Por otra parte, tenemos los episodios extremos, sequías, inundaciones, tormentas. Nosotros el año pasado tuvimos la primera tormenta tropical. Esto no es un baile de espuma, esto es espuma marina en una ciudad costera de Cataluña. Y esto es un plástico de un helado de hace 40 años, Tubitabi, que obviamente yo no conozco de pequeño, y que el mar ha devolvió por esta tormenta. Es como podéis ver, el plástico está absolutamente igual, ¿no? Por tanto, estamos en un mundo urbano superpoblado y además no planeado, ¿no? Es muy pequeñita, pero a la derecha podéis ver que la planeación de áreas urbanas ha disminuido desde el 1900 hasta a día de hoy de una manera muy importante a nivel mundial. Esto es el último informe de UN Habitat. Y podéis ver que en el 1900 estaba alrededor del 80% de las áreas urbanas se planificaban y hoy en día estamos por debajo del 50%. Por tanto, cada vez estamos expandiéndonos en un proceso de urbanización consumista y que además ya sabemos que en las ciudades generamos más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y generando además una crisis de inequidad en muchas zonas del planeta con unos procesos absolutamente, podemos decir, muy poco razonables, ¿no? Nosotros colaboramos con mucha gente, es con el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de Belém, nos dio este dato, que más del 40% de la población urbana en la cuenca del río Amazonas no tiene acceso a agua potable, en una ciudad que llueve más de 3.000 milímetros anuales, ¿no? Es un contrasentido, ¿no? Por tanto, estamos en un planeta limitado, con unos recursos limitados y hemos desarrollado un sistema económico con un crecimiento ilimitado y que además los políticos siguen hablando de que vamos a crecer, que nuestro sistema económico va a crecer. Y esto es una economía lineal que todos sabéis que lo que estamos haciendo es generar una gran cantidad de residuos en este sistema de producción. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Jordi. Sí. Vale. Y que genera, como decía, una gran cantidad de residuos como plásticos, como obviamente todos tenemos muchas estadísticas de diferentes países que además tardan mucho en biodegradarse, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos ya bastante claro que hay toda una serie de umbrales planetarios. Aquí hay un trabajo muy importante de la gente del Stockholm Resilience Center que determinó una serie de parámetros indicadores del estado de salud del planeta y sabemos que hay 3 parámetros que ya hemos excedido todos los valores razonables, que son, empiezo del tercero al primero. El tercer peor es el cambio climático, el aumento de CO2. Estamos muy mal. El segundo es el desbalance del ciclo del nitrógeno, producido por la agricultura básicamente. Y el número 1 es la pérdida en biodiversidad. No sabemos qué pasará si superamos realmente lo que llaman ellos espacio operativo seguro.
entramos en una zona de incertidumbre. Hay gente que ya dice que ya en alguno de estos puntos ya estamos en un punto de no retorno, pero no sabemos cómo los ecosistemas pueden funcionar absorbiendo ese cambio tan rápido que se está produciendo, ¿no? En cuanto al nitrógeno, por poner un ejemplo en el cual hemos estado trabajando los últimos años, este es un documento que podéis conseguir en la red de European Nitrogen Assessment, pequeño librito de 600 páginas, donde se hizo toda una evaluación europea y hoy en día sabemos que más del 40% de los suelos europeos están declarados como zonas vulnerables por el aumento de la contaminación por nitratos. Y con este dato es que también es realmente increíble, ¿no? El coste que genera el nitrógeno en toda Europa, el coste anual, es más del doble de la renta que obtienen los agricultores utilizando estos fertilizantes. Es una cosa demencial, ¿no? Es decir, el daño es más del doble que lo que ganan los agricultores. Por tanto, tenemos un problema bastante grave, ¿no? Y bien, no he actualizado tampoco esta gráfica porque ya vamos mucho más, pero estamos también en una emergencia sanitaria, lo sabemos, y por tanto, bueno, es evidente que hasta ahora hemos tenido una serie de olas de desarrollo en la humanidad. Curiosamente, todas estas olas se han producido gracias a una fuente y a unos recursos, una fuente energética o unos recursos baratos, o podemos decir casi gratis, como la máquina de vapor, como la electricidad, como los petroquímicos, como la revolución digital. Pero hoy en día mucha gente está planteando que si queremos entrar en otra ola de desarrollo, no de crecimiento, debemos pensar en otro abordaje muy diferente, ¿no? Por tanto, debemos repensar cómo desacoplar el uso de materias primeras del desarrollo sin afectar negativamente al medio ambiente. Y ello es una gran oportunidad, porque realmente tenemos una gran oportunidad. Incluso la pandemia creo que nos ha ayudado o nos está ayudando a pensar que realmente tenemos que cambiar, porque hay muchas cosas que estamos haciendo de una manera realmente muy poco, incluso podemos decir razonable, ¿no? Por tanto, debemos repensar la transformación de las ciudades y los territorios. Debemos explorar cómo hacerlos más resilientes. Y una manera es pensar en circular. Pero en este recorrido rápido quería también bueno, decir que no solo vamos a hablar de economía circular, sino que la idea es abordar el problema de manera integral, ¿no? Por tanto, lo primero era saber qué tenemos a nivel de agenda mundial, y todos sabéis que hay 3 grandes ejes de cambio, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Agenda Climática con el Acuerdo de París y la Agenda Urbana Mundial, que se cristalizó en Quito en el 2016. Todos conocemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos países están haciendo un seguimiento y un monitoreo de todos ellos a través de una serie de indicadores. Esto lo he recogido en una página de Eurostat, donde podéis ver que, por ejemplo, dentro del indicador 6 tenemos la calidad del agua y dentro hay varios indicadores, dentro del cual tenemos, por ejemplo, la cantidad de nitratos en agua subterránea. Por tanto, debemos ir mejorando pues en cada uno de estos indicadores. La nueva agenda urbana, pues obviamente es otra herramienta importante porque sabemos que gran parte de lo que necesitamos cambiar está dentro de las ciudades, dentro de este proceso de urbanización, y sabemos que debemos optar o debemos ir a otro sistema de ciudad muy diferente, un sistema de modelo territorial que se adapte y asegure la renovación de los recursos, ¿no? Y que tenga, obviamente, que esté de acuerdo con la acción climática, ¿no? Nosotros hemos contribuido a través de RedNet en 2 documentos para UN Habitat en ver si sabemos que la acción climática fundamental está a nivel de ciudad. Resulta que los acuerdos los firman los estados. Y estuvimos trabajando para ver qué parte de los INDCs, es decir, de estas contribuciones
que cada país ha firmado en el Acuerdo de París tienen un contenido urbano. Y la verdad, no hay países que no tienen ningún contenido urbano, por tanto, es un poco un problema importante, ¿no? Eso rápidamente, pero ya sabéis que, o si no, que realmente estamos muy lejos. En la última COP en Madrid fue fatal, no se llegó a ningún acuerdo. Deberíamos estar emitiendo hoy en día alrededor de 25 gigatoneladas, en realidad estamos emitiendo mucho más del doble, 56. Y el problema está que cada vez el cambio que tenemos que hacer es más grande. Si hubiésemos llegado a un acuerdo en 2010, hubiésemos podido abordar, hubiésemos podido abordar este cambio pues de una manera bastante más limitada, ¿no? Ahora, pues tenemos un problema porque estamos en 2021. Si queremos llegar al 2030 con esa reducción, tendríamos que llegar o tendríamos que tener una reducción de casi el 8%, una cosa realmente muy complicada, ¿no? Pero bueno, es importante no olvidar que si no abordamos conjuntamente con todo cambio la acción climática, no vamos a conseguir nada, ¿no? Por tanto, la financiación de acción climática es un tema básico. Todos los países deben abordarlo. Europa tiene una estrategia bastante amplia con diferentes herramientas para cambiar e implementar proyectos de acción climática, muchos a nivel urbano, como Civitas, como las Urban Innovation Actions, obviamente el programa LIVE, programa Horizon, que ahora se llamará Horizon Europe, y toda una serie de herramientas sectoriales para poder llegar a este cambio, y también financiación de bancos que, como podéis ver, hoy en día el European Investment Bank tiene más dinero asignado a financiación climática que el propio World Bank, pero más que tiene el banco alemán, ¿no? Como podéis ver, una cantidad de recursos muy importante para poder hacer llegar este cambio climático, ¿no? Pero bueno, hay a estos tres ejes. Europa en 2015 decide añadir un tercer eje, que es la economía circular, y estaban en planes de añadir, un cuarto eje, y estaban en planes de añadir un quinto eje alrededor de los servicios ecosistémicos, pero entre el Brexit y la pandemia, este último que vamos a hablar después se ha quedado un poco colgado, ¿no? Pero bien, la economía circular ¿qué es la economía circular? La economía circular es básicamente un sistema regenerativo por diseño, que lo que intentamos es mantener el valor de los recursos alrededor de esta cadena, mantener el valor también de los productos y, obviamente, limitar las entradas de materias primas y energía. Obviamente, esto no puede ser un círculo perfecto porque hay pérdidas y por eso hay gente que habla de economía espiral, es evidente, pero la idea es regenerar, es decir, es producir sistemas a través de un diseño regenerativo que nos vaya a prácticamente la generación de residuo cero, ¿no? Por tanto, para ello necesitamos, y esto también lo olvida mucha gente, que si queremos hablar de economía lineal, de economía circular, obviamente, y de cómo hacemos la transición de la economía lineal a la economía circular, debemos tener en cuenta que para tener una economía circular tenemos un ciclo de materiales técnicos, que es el que debemos trabajar para mantener los recursos en uso y hacer un diseño de residuo cero, pero este ciclo de materiales técnicos va asociado a un ciclo de materiales biológicos y, por tanto, debemos trabajar a la vez la regeneración de los sistemas naturales, porque si no, no conseguimos realmente una economía circular. Por tanto, la mayor parte de la gente se olvida o solo habla de esta parte técnica, pero esta parte técnica va asociada a la parte natural y esto es muy importante recalcarlo, ¿no? Por tanto, bueno, Europa, ¿por qué estos
lo podemos hablar después si hay turno de preguntas, pero es evidente que Europa no es parte de una realidad, es que Europa no tiene materias primeras, ¿no? Y por tanto habían estudios de Volkswagen de que seguramente en 20 años o menos ya no podía producir carros, ¿no? Porque no tendrían materias primeras. Por tanto, Europa, partiendo de esta realidad, lanza un gran plan de acción para la economía circular en 2015 también. Un plan de acción básicamente para transformar toda la industria europea a 2030. Finalmente no se sitúa a nivel de residuo cero, pero prácticamente se marca un 10% de margen de generación de residuos. Pero la idea es cambiar toda la industria europea, ahora ya solo quedan 10 años. Bien, nosotros hemos realizado los 2 informes realmente grandes que se han hecho en España. Podéis, si buscáis Fundación Cotec, Economía Circular, vais a encontrar 2 informes que podéis descargar sobre la situación y evolución de la economía circular en España. Y en ellos ya desde el primer informe ya marcamos las 5 grandes áreas que debería trabajar todo el mundo y con sus indicadores si queremos trabajar en economía circular. La primera área es el área del input de materiales, los materiales que entran a la cadena. La segunda fundamental es el ecodiseño, cómo diseñamos este sistema regenerativo, es fundamental. La tercera es el uso de materiales en la producción, obviamente. La cuarta es el uso de materiales en el consumo, y aquí una cosa importante es que con economía circular entramos realmente la visión y la opinión, y podemos decir también el poder del consumidor. Por tanto, el consumidor tiene una parte fundamental aquí. Y finalmente, fijaros, el reciclado de residuos es solo la parte final. También era muy divertido porque los primeros congresos de economía circular que se realizaban en el año 2016 agrupaba a todos los recicladores, ¿no? Bueno, la economía circular, en realidad, con una economía circular no deberían haber residuos. Por tanto, los residuos en realidad serían subproductos aprovechados como input en otros lugares, ¿no? Por tanto, bien, en estos informes tenéis más de 300 buenas prácticas o empresas que están trabajando en España en diferentes sectores. Tenéis un poco unas fichas completas de cada una de ellas. Y encontramos cosas curiosas como esta de aquí, donde vemos la evolución del indicador que se llama en Europa indicador líder de economía circular, que es la productividad de los recursos, que es básicamente el que obtenemos dividiendo el PIB del consumo nacional de materiales. Y fijaros que en España, cuando tuvimos la gran crisis financiera, pero también inmobiliaria en el 2007, fijaros que la construcción cayó de una manera espectacular, porque vemos que la línea amarilla, el consumo de materiales, disminuyó pues un 50%. Mientras que la intensidad energética también disminuyó casi un 20%, ¿no? Pero en cambio vemos que la productividad, esa productividad en recursos aumentó de una manera espectacular. Es decir, que realmente era un consumo asociado básicamente a la construcción que es obvio que no genera pues una gran riqueza general, ¿no? En cuanto a gestión de residuos, es una comparación entre España y Europa, pues es obvio que hay unos objetivos de reciclado de un 65% y vertido como máximo de un 10%, y se está realmente lejos en España de estos objetivos todavía. Y nosotros hemos trabajado también analizando, pues para un libro, para unos artículos, los casos de Colombia y de México. Y, por ejemplo, aquí tenéis unos datos sobre brechas en reciclajes y reutilización de materiales en Colombia, donde vemos que, por ejemplo, en la construcción también se está muy lejos del reciclaje, en concreto en cemento y hormigón o en acero. Así que hay una gran posibilidad de trabajo
todavía, ¿no? Muchos países ya han adoptado legislación, como Colombia, donde veis una gran cantidad de decretos y de iniciativas, pero queda también mucho por hacer en todas partes. Y aquí resaltar que la innovación es fundamental. Es fundamental innovar en nuevas tecnologías, innovar en mejora de procesos, innovar en servicios y modelos de negocios, y también innovar a partir del cambio integral del comportamiento del consumidor, ¿no? Y aquí también encontramos un dato bastante, bueno, significativo, que es a través de investigar las patentes relacionadas con reciclaje. Y vimos que Japón en el año 2000 era el líder mundial, pero fijaros que Japón, la línea amarilla, ha ido disminuyendo su importancia, y a partir del 2004 empieza a subir la innovación, el número de patentes en China, hasta que en el 2014, el último año que teníamos datos, fijaros que China tiene más de 3.000 patentes en un solo año relacionadas con reciclaje y materias primeras secundarias. Y toda Europa, fijaros, llega a 300, ¿no? Y Estados Unidos más o menos igual. Es decir que, bueno, China parece ser que está innovando, y es evidente que si queremos pasar de lineal a circular debemos innovar y debemos apostar por la diversidad, ¿no? Igual que el monocultivo, esto es realmente muy malo, y por tanto debemos apostar por la diversidad, por las redes, y bien, en nuestra comarca, cerca de donde tenemos la UPC, el campus en Terrassa, es una de las zonas más industriales de Cataluña, y fijaros que en el 2016 ya se creó la red de economía circular del Vallès, una red formada por todas las alcaldías, todos los centros de investigación, las universidades y todas las empresas y todos los gremios. Y esto se creó en el 2016, bueno, fuimos pioneros porque nosotros también estamos aquí. ¿Y qué hacemos? Hacemos cada año un marketplace, un encuentro donde compartimos los problemas y compartimos con las soluciones, es decir, empresas que tienen problemas los exponen y gente que tiene soluciones los exponen. Y en algunos casos hay, digamos, un match de problemas y soluciones, ¿no? Se está también haciendo un mapeo de recursos circulares a empresas que están trabajando para poder fomentar la simbiosis industrial, ¿no? La idea es crear capacidad de diseño, aprovechar nuevos usos de los residuos. Por ejemplo, ya sabéis que los neumáticos usados, pues se saca caucho, que se utiliza, por ejemplo, actualmente como material en los estadios de césped artificial, ¿no? Hay muchas maneras de ir pasando de este modelo lineal a circular, pero debemos seguir innovando en nuevos modelos de negocios. Este es un ejemplo también muy interesante. Hay varias empresas ya. EcoAlf seguramente es una de las que ha conseguido mayor publicidad, que vende ropa, podemos decir, de diseño a partir de residuos del mar. Y esto es lo que llamamos upcycling, donde pescadores recogen residuos, los depositan en el puerto, luego hay una empresa que selecciona los materiales, con ello genera un filamento, y hay empresas conectadas que generan tejidos a partir de este filamento que proviene de este residuo marino, ¿no? O, como decíamos, los ejemplos de simbiosis industrial, que ya hay varios ejemplos en diferentes partes de Europa y seguro en otras partes, de poder integrar todo una serie de empresas como si fueran en realidad células donde no hay residuos, sino que los subproductos de una empresa son aprovechados como materia primera para otra empresa, ¿no? Y bien, también recalcar que hay iniciativas de todo tipo, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel del tercer sector o empresas comunitarias. Yo quería recalcar también, nosotros trabajamos a todos los niveles, y este es un ejemplo mundial que también es muy interesante, que si no conocéis, que se llama Precious Plastic, y es
una iniciativa que, digamos, hay los planos para diseñar 4 maquinitas para recuperar envases y hacer plástico y hacer diferentes productos a partir de plásticos de envases. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con nuestra oficina en Salvador de Bahía, generando barras no estructurales, barras de plástico sobre todo para encofrados, para la construcción, pero no estructurales, obviamente, sino para encofrados que actualmente se utilizan madera y sería un aprovechamiento realmente interesante, ¿no? Y obviamente el agua es un tema fundamental de cómo gestionar la economía circular del agua en este proceso de urbanización, teniendo en cuenta que hasta ahora también hemos tenido un flujo lineal del agua y que lo que deberíamos hacer es optar por esta economía circular del agua, reaprovechando el agua residual, que obviamente tratada de manera determinada, pues puede ser pues obviamente una fuente de diferentes usos, ¿no? Y aquí también tenemos que tener en cuenta que hasta ahora hemos tenido una perspectiva de un uso del agua muy concreto y hay otros usos como el agua puede ser un transportador de nutrientes, puede ser una fuente de energía, y tenemos que tener en cuenta esta perspectiva sistémica que hemos hablado antes también a nivel del agua, de regenerar los sistemas naturales, ¿no? Bueno, nosotros hemos trabajado a nivel de empresa en esta economía circular en diferentes sectores, el limón y la reutilización. Obviamente, España, pues trabajamos mucho porque tenemos muy pocos recursos hídricos y decir que obviamente se necesita un proceso de regeneración para obviamente llevar el agua a la calidad que tú deseas y que obviamente podemos incorporar en este caso la conexión entre una perspectiva urbana y una perspectiva rural, porque pues obviamente hay una serie de nutrientes que se generan en este uso urbano que podrían ser aprovechables para la agricultura, ¿no? Y para la industria, ¿no? Por tanto, bueno, en este pensando circular hay 5 sectores prioritarios que tiene la Unión Europea, que son los plásticos, los que tenéis aquí, que ya hemos destacado, y quisiera destacar obviamente los residuos de construcción y demolición y la biomasa, lo que llamamos bioeconomía. Si estáis interesados en el tema de la construcción, nosotros también trabajamos con el Green Building Council en España en definir unos indicadores para medir la circularidad del sector de la edificación. Lo podéis encontrar en nuestra página web. Si alguien está interesado en nuestra página web lo puede encontrar, si no nos enviáis un mail. Y la bioeconomía es otro sector fundamental que en España mismo y en países como Colombia, seguro que Chile, es también seguro un sector fundamental, ¿no? Hoy en día ya es un sector importante, todos los derivados que salen de la bioeconomía, pero cada vez vemos que comparativamente con las commodities, los productos con valor agregado que vienen de la bioeconomía, pues cada vez tienen mayor valor, ¿no? Productos ligados a nutrición y salud, biofármacos, bioplásticos, obviamente todo lo relacionado con los alimentos, pues tienen un valor cada vez más importante, ¿no? En este sentido, recalcar, nosotros hemos trabajado, aquí os pongo un ejemplo muy interesante, que estamos trabajando con el café, con Tecnicafé, que es el parque tecnológico de innovación, sin duda, bueno, yo diría hoy en día más avanzado del mundo, que está en Cauca, Colombia. Y hemos trabajado todo un análisis de la economía circular del café y hay una serie de subproductos que una empresa multinacional ya, hasta ahora estos productos eran residuos, la cáscara del café, y hoy en día lo están aprovechando como en un té gourmet. Esto que veis aquí es esta infusión de cáscara de café, es el primer producto de la bioeconomía del café que se comercializó ya hace unos años. Por tanto, es un ejemplo de cómo podemos obtener beneficio de esto, ¿no? El sector del corcho es otro sector que hemos trabajado, que el corcho lo utilizamos para tapones de cava, de champán y de vino, y en España somos el segundo productor mundial,
y generamos una gran cantidad de residuos de corcho. Y la idea era, pues, utilizamos el corcho en humedales de tratamiento, ha funcionado muy bien y el resto podemos generar energía, ¿no? Bien, la idea es esto trabajarlo en cadenas productoras, aumentando el valor de estas cadenas. Hemos hecho también unos trabajos que hemos empezado en Colombia, en pequeños pueblos de una zona del Cauca, en el sur de Colombia, para ver cómo se podían implementar, mejorar y aumentar las cadenas de valor y aplicar unos modelos de negocios sostenibles y circulares. Hemos utilizado el modelo EcoCanvas, que es un modelo de implementar, que también se puede encontrar en Internet, y que el desarrollador es un amigo, y es un sistema interesante para ver cómo podemos conseguir cambiar esas cadenas lineales a cadenas circulares, ¿no? Y bien, hay muchos ejemplos de regiones que han implementado y que tienen un sistema de valor ligado a la industria agroalimentaria. Todo el mundo conoce ejemplos en Italia, en Francia, alrededor también del vino, de la cosmética, de los aromas, o la cadena vitivinícola en Cataluña, donde el Priorat es un ejemplo, donde hace 40 años el vino que se producía en Priorat no era de buena calidad. Hoy en día produce vinos como la Ermita, que es el vino que acostumbramos a beber aquí a unas... Bueno, en realidad no, porque tiene 1.000 euros la botella, por tanto no. Pero alrededor de una industria sostenible y circular se consigue realmente un valor añadido importante, ¿no? Por tanto, bueno, voy terminando esta parte. Realmente esta hoja de ruta para la transición necesita toda una serie de políticas. Si no hay políticas desde los estados, no puede funcionar. Necesita políticas de fiscalidad, necesita formación y, como hemos dicho, necesitamos innovación en modelos de negocios y también en gobernanza, ¿no? Y debemos integrar, por tanto, la transición energética y el cambio climático con estas estrategias de economía circular y de bioeconomía, ¿no? Y todo esto requiere, obviamente, pues una estrategia multinivel y multidisciplinar, ¿no? Y bien, quería terminar un poco, no me quiero dejar hablar de la quinta estrategia que Europa estaba planteando y que ha quedado un poco aparcada por el Brexit, sobre todo, y por la pandemia. Y es que Europa ya planteó en 2013 la estrategia MAES, de evaluación y mapeo de los servicios ecosistémicos. También, si ponéis MAES 2013, vais a encontrar una serie de libros muy interesantes, también son gratuitos, podéis descargar. Y la idea es que, evidentemente, los humanos tenemos un impacto negativo sobre la biodiversidad y, como hemos visto, ¿no? Y al repercutir negativamente sobre la biodiversidad, estamos repercutiendo negativamente sobre los servicios ecosistémicos, que son los que nos dan nuestro bienestar, ¿no? Por tanto, la idea de Europa era crear un sistema regional de abordaje de una neutralidad sobre los servicios ecosistémicos. Esto quiere decir que cada actividad económica debería demostrar un impacto neutro sobre los servicios ecosistémicos. Esto tendría realmente una importancia muy grande y no se abordaría un sistema de pago por servicios, sino más bien un sistema de licencia en que no se da la licencia hasta que tú no demuestres que cumples un impacto neutro o positivo, ¿no? Por tanto, bueno, esto estamos aprendiendo de culturas ancestrales como los zenus en Colombia, que 400 a 600 años antes de Cristo tenían por ejemplo, estos sistemas de cultivo y conservación del agua. Este fue el último viaje que pude hacer en enero de este año y pudimos hacer esta foto aérea en un lugar, curiosamente, que se llama Barcelona, bastante curioso, donde podéis ver estas infraestructuras diseñadas, construidas 400 años antes de Cristo. Unas nature-based solutions espectaculares que siguen funcionando, nadie las ha tocado. Y podéis ver, esto era un sistema de camellones
donde ellos conseguían en época de inundación cultivar arriba y tener cultivos de peces, y en épocas secas poder siguiendo cultivando, ¿no? Hoy en día nos hemos vuelto tontos, hemos perdido este conocimiento en todo el mundo, y en época de inundación pues todo está inundado, en época de seca todo está seco. Por tanto, esto es el famoso Nexus, que también se habla mucho, también hay varias convocatorias, el Nexus agua, energía, alimentos y ecosistemas, y es evidente que desde la UNESCO también se está trabajando en una estrategia de patrimonio cultural inmaterial, de recuperar este patrimonio para aprender y aplicarlo a través de lo que llamamos las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Esto, el reto es implementarlo dentro de las ciudades, en lo que llamamos un diseño urbano sensible al agua. Este es uno de los temas que el nuevo plan hidrológico va también a insistir en que se debe implementar, implementando tecnologías tan básicas como los famosos buffer strips, franjas de vegetación, para el control de la escorrentía, para el control de la erosión, etc. Y bien, en definitiva, sabemos que los espacios verdes son mucho más, son obviamente saludables a nivel de salud, a nivel de seguridad, a nivel de ciudades más smart, más inteligentes, e incluso sabemos que la exposición a áreas verdes es beneficiosa para la salud. Cada vez tenemos más datos, están saliendo publicaciones de claramente indican más exposición a áreas verdes de los ciudadanos, mayor salud física, mental, menor mortalidad, etc., ¿no? Todo esto lo estamos aplicando en diferentes proyectos. Es el último proyecto que hemos estado terminando en Colombia, donde en 9 municipios del Cauca hemos estado trabajando, implementando básicamente ecotecnologías para proteger las cuencas altas, que son las generadoras de agua para las ciudades, ¿no? Y también que sirvan de, pues, un poco de alertas tempranas frente al cambio climático, ¿no? Hay una serie de herramientas que hemos trabajado, pero paso rápido porque vamos un poco tarde ya. También hay un reto sobre el efecto de isla de calor. Estamos también en un proyecto desarrollando una pared vegetada que sirve de aislamiento y de tratamiento de agua gris del edificio. Y bien, todas estas herramientas, obviamente nosotros creemos que el cambio solo se puede conseguir si lo hacemos en intervenciones comunitarias basadas en las comunidades, donde involucramos a la comunidad en la transformación, y nosotros creemos en que las universidades tenemos un papel también muchas veces en definir proyectos pilotos de transformación, ¿no? Pero nosotros creemos en este codiseño de las actividades con la gente de las diferentes comunidades para dejar también un empoderamiento en todas ellas, ¿no? Ejemplos de proyectos son los que hemos coordinado nosotros con administraciones públicas como la de Medellín, el cambio del Morro de Moravia, esta montaña de residuos de más de 1,5 millones de toneladas, donde hoy en día se ha convertido en un parque público. O Altos de la Estancia, un lugar en Ciudad Bolívar donde vivía más de 10.000 personas y donde tuvo el segundo deslizamiento más grande de América Latina, y donde también, aplicando diferentes soluciones basadas en la naturaleza, se ha estabilizado, como el uso de guadua, del bambú local, biofiltros evaporativos, diferentes fitotecnologías. Todo ello unido a un proyecto formativo de gente de las comunidades, ¿no? Y finalmente, bueno, todo ello no lo podemos hacer si no es en red. Por ello agradezco obviamente a Gladys, la gente de Concepción. Todo esto se puede conseguir gracias a las redes que también tenemos en diferentes países, gracias a la colaboración entre diferentes investigadores, gente de administraciones públicas. La idea es ver cómo podemos transferir experiencias de cambio. Una de los proyectos que tenemos con RegNet es crear esta serie de libros de experiencias de cambio. Se llama Resilient Cities. Ya ha salido el primer volumen y ahora en pocos meses salen 2 volúmenes más.
Y bien, estamos también en diferentes redes. Esta es una red muy interesante la cual, que es la red Natura, es una red para las soluciones basadas en la naturaleza para la residencia urbana. Y la idea es conectar todas las redes que están trabajando en esta transformación. Finalmente, decir que obviamente tendremos que tener en cuenta que vamos a tener que mezclar cambios transformativos con cambios radicales, ¿no? Estamos en estos sistemas sociotécnicos donde la economía circular es uno de los ejes de trabajo. Debemos innovar. Esto es un artículo interesante que habla de los factores que ayudan a mejorar la capacidad de transformación urbana en esta transición y ellos hablan de que hay un factor que debemos trabajar, que es la exnovación, que es que hay una serie de dependencias que van en contra del cambio. Y debemos también trabajar en ver cómo implementar estos regímenes sociotécnicos que muchas veces van en contra del cambio. Esta es otra publicación muy interesante que habla de que cuando tenemos una innovación, esta innovación, como veis aquí, está intentando llegar a cambiar el paisaje, pues obviamente tiene toda una serie de barreras al cambio. Puede ser una tecnología, puede ser la infraestructura, puede ser unas redes de industriales que van en contra de esta innovación. Finalmente, para que una innovación llegue a triunfar, realmente se necesita romper toda una serie de regímenes que van en contra muchas veces, ¿no? Por tanto, el objetivo, y voy terminando ya ahora sí, es realmente, sabemos que tenemos muchos problemas en muchas partes del mundo, sabemos que también hay unas soluciones que tienen éxito. Bueno, se trata de compartir estas soluciones. Nosotros hablamos de cultivar nuevas comunidades y es evidente que hay 4 ejes que nos marca la resiliencia. Debemos aprender a vivir con el cambio y la incertidumbre. La pandemia nos lo ha demostrado. Debemos alimentar la diversidad para poder reorganizar y renovar los sistemas. Debemos combinar diferentes tipos de conocimiento, no solo el conocimiento universitario, hay un conocimiento ancestral, hay un conocimiento, nosotros hemos conocido en el campo, en Colombia, en diferentes países, gente que podrían ser catedráticos de ecología, con un conocimiento realmente espectacular. Debemos aprovechar todo esto y debemos dar oportunidades para la autoorganización, ¿no? Bien, obviamente, Europa, por ejemplo, tiene esta línea, creó el programa Green Deal, se ha creado un gran acuerdo que llaman el Green Deal, el Acuerdo Verde, para construir un futuro resiliente al clima y bajo en carbono. Y hay toda una serie de convocatorias que van a ir saliendo y a las cuales Chile y diferentes países de América Latina también pueden colaborar, ¿no? Bien, y finalmente os agradezco mucho la atención. Decir que vamos a organizar el 11 de marzo, ya os invitamos, y el 18, un evento internacional online sobre hidrotecnologías ancestrales para la emergencia climática, sanitaria y alimentaria. Y si alguien de vosotros conoce o ha trabajado en algún caso de hidrotecnologías ancestrales, sería muy importante que nos lo pudiera presentar, ¿no? Hay un modelo de ficha, en nuestra página web vais a encontrar toda la información. Y el concepto ancestral no estamos hablando de milenios. Por poner un ejemplo, vamos a tener una ponencia del uso del agua por Gaudí en Barcelona, ¿no? Por tanto, bueno, obviamente gracias por la atención y podéis encontrar toda la información aquí en unescosos.org y también en Resitinet, y el mail mío también está aquí, ¿no?